Bien, estamos aquí nuevamente para continuar con los videos tutoriales que hemos ofrecido en relación a los temas que están incluidos en nuestro libro Física, Exámenes de Admisión y el Método Guaranca, que busca hacer una propuesta sencilla para un mejor entendimiento de los temas de física, ¿no? En este caso nos toca el tema de gases ideales. Para muchos profesores es un tema bastante sencillo, pero para muchos alumnos no. Es por eso que hemos querido empezar justamente con esta situación, ¿no? Para ir manejando algunos conceptos que luego vamos a necesitarlos también más adelante en termodinámica y en otros temas, ¿no? Se trata de un gas que está ocupando un volumen conocido, dice acá 885 centímetros cúbicos, cuando la presión que se le ejerce es de 72 centímetros de mercurio. La pregunta es, ¿cuál es el volumen de dicho gas a la presión de 75 centímetros de mercurio? Hemos hecho un gráfico para justamente representar lo que está sucediendo en el problema. Según este enunciado, el estado inicial del gas nos muestra justamente sometido a una cierta presión, ¿no? Acá nosotros tenemos un cilindro, ¿no? Que está conteniendo un gas. Lo que aparece arriba como una especie de tapa está encima del gas, impidiendo que este se vaya, ¿no? Y sobre el pistón se está ejerciendo una determinada presión, ¿no? Que está representada justamente con esta pesa, ¿no? Eso es en el estado inicial, ¿no? Entonces, en el estado inicial se nota una presión. Acá tenemos una presión, que debemos llamar así, presión inicial, ¿no? Y también el gas está ocupando un determinado volumen que le vamos a llamar también volumen inicial, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, hay un volumen inicial para una determinada presión inicial. Luego esto va a cambiar, porque como se nota acá, ya no tenemos la misma presión, ahora se ha incrementado el valor de la presión, y como todos debemos comprender por nuestra experiencia personal, si presionamos más al gas, entonces el gas va a tener tendencia a disminuir su volumen, ¿no? Entonces ahora la presión ya no es la misma, ha aumentado, ¿no? Teníamos un valor inicial que dice acá de 72 centímetros de mercurio y luego aumenta a 75. Y como consecuencia de ejercerse una mayor presión, el volumen ya no va a ser el mismo. La pregunta es, ¿será mayor o será menor? Si nosotros vemos en el gráfico, a la hora que se presiona el gas, este tiene tendencia a disminuir. Por lo tanto, entonces ahora el gas estará confinado en un volumen menor. La pregunta es, ¿cuál es la relación que se está viendo que se establece entre la presión y el volumen? Bueno, tendríamos que decir que a menor presión hay un volumen mayor y a mayor presión habrá un volumen menor. Esto lo podríamos expresar así. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Esta vendría a ser la observación que nosotros hacemos en el problema. Nosotros no tenemos que estarnos memorizando absolutamente nada. Nosotros tenemos que básicamente razonar. Vuelvo a repetir. Cuando tenemos una presión menor, el gas puede expandirse todo lo que quiera. Pero si nosotros le aumentamos la presión, entonces tenemos, en este caso, que el volumen del gas se va a confinar en un espacio más pequeño. Quiere decir, cuando la presión es menor, el volumen es mayor. Pero cuando se incrementa la presión, entonces el volumen disminuye. Vale decir, a menor presión, mayor volumen, y a mayor presión, menor volumen, ¿no es cierto? Vale decir, son inversamente proporcionales. Ahora la pregunta es, ¿qué significa eso que está escrito ahí entre comillas? Significa que varían de manera inversa. O sea, esto matemáticamente se puede escribir así. Vamos a ponerlo acá, ¿eh? La presión multiplicada por el volumen me debe dar una constante. Profesor, primera pregunta de los alumnos. ¿Qué es una constante?
Para muchos profesores de esos que hacen alarde de enseñar nivel uni, olimpiadas, etcétera, etcétera, esta pregunta es una pregunta que no tiene sentido. Es más, estoy seguro que muchos alumnos, muchos de esos profesores no le contestan al alumno. Yo sí le voy a contestar. ¿Qué cosa es una constante? Le explico al alumno, a ese alumno que quiere aprender, pero que no está entendiendo la terminología que utiliza la física. Una constante no es otra cosa que un número. Entonces, en este momento yo le voy a pedir a los alumnos que se imaginen un número. El número que quieran. Y lo pongan aquí. Profesor, ¿me puedo imaginar el número 5? ¿Puedo imaginar que este es el número 5? Sí. ¿Puedo imaginarme que es el número 17? Sí, cualquier número. ¿Ya? Ahora vamos a ver el siguiente truquito. ¿Qué pasa si a la presión nosotros la duplicamos? O sea, quiere decir que si la nueva presión ahora ya es no la presión P, sino ahora el doble de P, ¿qué deberá ocurrir al volumen para que aquí resulte el mismo número? Y la respuesta es una sola. El volumen tiene que reducirse a la mitad. ¿Están viendo? Estamos dividiendo entre dos. A ver, a la presión la hemos duplicado y al volumen lo hemos reducido a la mitad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que este número 2 con este otro número 2 se simplifiquen y me quede siempre ese número que tú te has imaginado. Que puede ser 7, que puede ser 20, que puede ser 50. ¿Ya? Volvemos a repetir. Profesor, no le entendí, explíquenme otra vez. Ya. Pregunta. ¿Qué pasa si la presión se triplica? ¿Qué le deberá ocurrir al volumen? ¿Lo mismo? ¿Deberá triplicarse la presión? No. Deberá reducirse a la tercera parte. ¿Con qué propósito? Con el propósito que el 3 de arriba con el 3 de abajo se cancelen. Y entonces me quede siempre aquí el mismo número. Por eso justamente se pone, ¿no?, eso de constante. Entonces, ¿qué cosa es una constante? Simplemente un número. Vale decir que está variando inversamente. Mientras una aumenta, la otra ¿qué está ocurriendo con la otra? Está disminuyendo, porque al principio era el volumen V y ahora es tan solo la tercera parte de ese volumen. Cuando la presión se ha triplicado, el volumen se ha reducido a la tercera parte, a un tercio, ¿no? Y así podríamos hacer también, ¿no?, de manera inversa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la presión se reduce a la mitad? Si la presión se reduce a la mitad, ¿qué le tendríamos que hacer al volumen? Al volumen lo tendríamos que multiplicar por 2, ¿no? Si el volumen se duplica, eso será porque la presión se redujo a la mitad, ¿no? Entonces ahí estamos viendo justamente lo que está ocurriendo. Pero la ley, o sea, la observación que nosotros tenemos que hacer es que sencillamente cuando se multiplica la presión con el volumen me tiene que salir el mismo resultado. O sea, si nosotros multiplicamos la presión que había al principio con la presión, con el volumen que había al principio, esto me tiene que dar lo mismo que al final. Vale decir, la presión final multiplicada por el volumen final me tiene que dar lo mismo que en el caso inicial. O sea, la constante. O sea, lo mismo tiene que salir. Lo mismo tiene que suceder. Esto nos lleva inmediatamente justamente a lo siguiente. Que si nosotros tenemos acá el valor inicial de la presión, ¿cuál es el valor inicial de la presión? El valor inicial de la presión es 72. Lo vamos a poner acá. Entonces ponemos ahí 72. El valor inicial de la presión es 72. Ahora, esa presión se tiene que estar multiplicando por el volumen inicial. ¿Cuál es el volumen que había al principio? 885. ¿Ya? Y este producto, ¿qué cosa me está arrojando? ¿Qué valor me está arrojando? No te pregunto cuánto sale la multiplicación, no. ¿Qué cosa me debe resultar al multiplicar esto? Me debe dar la constante. Y esa constante debe ocurrir también en la situación final. Si en la situación final nosotros multiplicamos el valor de la presión, el nuevo valor de la presión ahora es 75. O sea, el valor final de la presión es 75. Y esto deberíamos multiplicarlo por el valor final del volumen, que es justamente lo que el problema nos está pidiendo.
¿Qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo determinar cuál es el nuevo volumen cuando esta presión es 75, ¿no? Entonces acá deberíamos anotar, cuando la presión es 75, ¿cuánto vale el volumen? No se sabe. Esto es justamente la incógnita. ¿Cuál es la presión que había al principio? 72, ¿no? ¿Y qué volumen teníamos al principio? El volumen que teníamos al principio está indicado ahí en el problema, es 885 centímetros cúbicos. ¿Qué tenemos que hacer a partir de esta relación? Simplemente hacer un despeje, ¿no? O sea, este 75 tendría que pasar a dividir. Y a la hora de dividir, ese cociente me debe salir 849,6 centímetros cúbicos. Ya nos ahorramos eso de estar explicando cómo, cuánto sale la multiplicación y cómo se hace la división, porque nosotros ahí sí vamos a suponer que nosotros debemos saber todos, ¿no es cierto?, profesores y alumnos, hacer justamente esas operaciones, ¿no? Entonces, esta sería la explicación de este problema. ¿Cuál ha sido el pretexto para escoger este problema? De empezar a manejar algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo, lo de volumen. Acá nosotros tenemos a las moléculas confinadas en un volumen. Las moléculas del gas tienden a ocupar el mayor volumen posible, pero como hay un tope que es la presión, entonces ahí nomás se quedan. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos la presión? O sea, si lo presionamos más al gas, entonces el volumen tendrá que reducirse, ¿no? Y entonces, este es el caso que justamente nosotros tenemos, porque al principio, ¿cuánto era el volumen? 885. ¿Y ahora cuál es el nuevo volumen? Menos. Sale 849, o sea, casi 850. Se habría reducido aproximadamente en unos 35 centímetros cúbicos, ¿no? El volumen. ¿Por qué? Porque se ha ejercido una mayor presión. Esa es la explicación que justamente corresponde a este problema. Y los dibujitos muestran acá justamente un aparato que nos sirve para medir, se llama manómetro, para medir la presión que se está ejerciendo en el interior. Y este manómetro al principio me estaría indicando pues un valor de 72 y luego al final me estaría indicando un valor mayor de 75 centímetros de mercurio. Eso lo estaremos explicando también en otra clase y esta vendría a ser la solución de este problemita. No se olvide de darle like a ese video, compartirlo en las redes sociales y hacer sus comentarios de lo que significa el tema. No me hagan comentarios en relación de que si utilicé el color rojo, ¿por qué rojo? O si utilicé azul, ¿por qué el azul? A las personas que me hagan ese tipo de comentarios yo inmediatamente los voy a anular, ¿no? Y si los tengo dentro de mi lista de contactos también, o sea, dentro del Facebook, si están dentro de mis contactos los voy a anular, porque yo creo que tenemos que empezar a sumar y no a restar. Y en todo caso, si vamos a restar a esos contactos que no nos están ayudando para hacer de este Perú un país de triunfadores, que es el propósito justamente de este trabajo, ¿no? Aquí nosotros tenemos que montar todo un aparato, toda una serie de equipos para poder entregarles de la mejor calidad nuestro trabajo y así pueda servirles a todos ustedes, ¿no? Bueno, entonces hacemos una pausa para regresar luego con otro video.